Muy buenas noches, estimados estudiantes del Buenas, módulo de Historia del Cristianismo. ¿Cómo les va? Buenas noches, bendiciones, hermano. Bien, gracias a Dios. Bendiciones para todos ustedes, gracias a jóvenes. Dios, bien, hermano. ¿Y usted? Gracias al Señor, bien, con salud Bendito sobre Dios. todo, con energías y con mucha disposición, con mucha energía para la clase de hoy. Felicidades a todos, a todas las madres de ustedes. Que Dios las bendiga. En Nicaragua se celebra hoy el Día de la Madre. Muy bien, vamos a comenzar la clase. ¿Qué les parece? Amén. Perfecto. De una, de una. Vamos a comenzar entonces y voy a compartirle un poco lo que tenemos dispuesto para hoy. Iniciamos con una imagen que nos puede transportar a la cultura y a la religión, al arte, a la infraestructura de lo que conocemos como el arte romano, la arquitectura romana, que básicamente fue la que transfiere a los primeros siglos, a los primeros siglos, disculpen un momentito. Tenemos un poquito de ruido en el entorno, así que mi disculpa, ¿vieron? Ya, tenemos unos cachorritos de ahí que están haciendo mucho ruido. Disculpen ustedes por el impas de sonido, más que todo, ¿verdad? Continuemos. Esto es interesante porque esta colosal infraestructura que está diseñada basado en la infraestructura de la época que permitían el acceso a través de las infraestructuras que estaban diseñadas para poder pasar por encima de los ríos y utilizaban los romanos ese característico arco con el capitel, con su base, que le permitía hacer una infraestructura que soportara un peso enorme a través de esa estructura de arco. Luego, el arte arquitectónico del siglo 8, siglo 9, siglo 10, va a venir cambiando y va a mutar al famoso domo. Miren esta estructura que está arriba, el domo. Entonces aquí vemos, básicamente esta es una representación de los arcos romanos, de los puentes romanos, de las columnas griegas, grecorromanas. Tenemos también capiteles y figuras que van a simular o van a emular ese diseño particular del Imperio Romano como tal. Entonces, esto del domo ya es un poco más posterior, pero lo que queremos nosotros tratar ahora mismo es básicamente ese lapso que la semana pasada estuvimos analizando, que empezamos, recuerden ustedes, o más bien finalizamos con Justiniano, Justiniano I, que fue una insigne figura de la cultura romana y del orden legítimo de Roma, y él es un personaje muy importante, particularmente del sector de Bizancio, que es, que es la ubicación de la actual, la antigua Constantinopla y la actual Turquía. Justiniano el Grande, o Justiniano I, él es el emperador de Roma de la zona de Oriente. Es a lo que se le denomina el cisma. El cisma. Cisma es un nombre muy particular que se le da
a las diferentes batallas eclesiásticas, a las divisiones religiosas. Recuerden, por ejemplo, que cuando se da un problema, un conflicto, un gran conflicto en Roma, en la iglesia romana para entonces, que es la que está dominando el mundo entero, es la que influye sobre el resto de las comunidades, sobre la gente. Básicamente lo que hacen es influenciar de una forma muy determinante en la cultura y en la sociedad de la época. La sociedad, por ejemplo, italiana en general, Florencia, Pompeya, Roma, eh, Milán, en Francia, por ejemplo, ustedes van a ver eh, ciudades enteras, París, llena de iglesias que tienen una fuerza ideológica enorme para la época, para el siglo III, siglo IV, siglo V. Por lo tanto, Justiniano eh, está en la zona de lo que se conoce como Oriente. Para poder entender un poco esta división de los poderes de Oriente y Occidente, lo vamos a hacer a través de un mapa, ¿verdad? Pero ¿cuáles las causas que favorecieron su larga existencia? En este caso, el Imperio Romano de Oriente. Sus límites naturales favorecieron al Oriente, o sea, al Imperio de Constantinopla. No sé si ustedes han escuchado un trabalenguas popular que hablan de el arzobispo de Constantinopla quiere desarzobispo constantinopolizar. ¿Han oído eso? Entonces, se refiere obviamente a la alusión de Constantinopla como una gran nación. Sería bonito también que ustedes vayan a internet a ver qué bonito es, por ejemplo, Estambul, Ankara en la actualidad. Son ciudades preciosas que yo les invito en un momento dado de su vida, ojalá Dios permita, que hagan una expedición. No son de, son caras, pero no son demasiado caras. O sea, se podrían hacer un ahorro para ir a esos lugares por lo menos una vez en la vida. Un recorrido donde pueden conocer Estambul y parte de Grecia, qué sé yo, puede costar unos $1,500, unos $2,000, una expedición para esos lados. No es tan fácil, no es tan fácil, pero a lo mejor si ahorramos en recarga y Coca-Cola, podríamos hacer algo de estos viajes. Sus límites naturales, la ayuda de los pueblos bárbaros, ayudaron, vean qué inteligentes eran el imperio de Constantino y de lo que vino detrás de Constantino en Bizancio eh, y, en, y en esta región, yo lo voy a tratar de figurar de esta manera. El imperio romano domina todo el mundo. El imperio romano domina todo, ¿verdad? Va a dominar absolutamente todo, pero se fractura en dos, se rompe en dos. El imperio de Oriente y el imperio de Occidente. El Oriente se queda precisamente en Constantinopla, en Bizancio, y el de Occidente se queda en Roma. Pero el de Roma, en el 476, cae en manos de los bárbaros que hablamos hace 2 lecciones atrás. La caída del Imperio Romano. Cae a mano de los hunos, de los suevos, de los vándalos, de los bárbaros en general, y esto hace que caiga el imperio en el 476 y como cae el imperio romano de Occidente a mano de los bárbaros, el de Oriente emerge y comienza a tener más fuerza. Por eso es que el imperio romano de Oriente o Constantinopla llega a tener una fuerza grande a través de la influencia musulmana en esa región. ¿Han visto ustedes algunas novelas que vienen, esas novelas que vienen de Turquía? Ese montón de novelas donde las tramas son extensas, donde los personajes son muy estéticos, donde hay un culto a la belleza, al arte, proviene precisamente de esas novelas que se hicieron muy populares en Nicaragua, por ejemplo, en la década pasada. En la década pasada se hicieron muy populares esas novelas. Hasta el día de hoy se logra escuchar de esa influencia, pero un poco menor. Hoy día la influencia asiática es más grande.
en el tema, por ejemplo, cultural, social, en la música, en el arte, en, en- en el tema de la imagen, en el tema de video. Entonces, por esa razón es que la influencia musulmana en Constantinopla fue letal. Una influencia tan grande que muchos de los emperadores otomanos eran musulmanes, eran musulmanes. Uno de los reyes más relevantes que domina en ese contexto se llama, eh, algunos le llaman Solimán, otros le llaman Suleimán, un sultán relevante dentro de estas culturas que van a dominar y que van a influenciar en gran manera. La diplomacia de los bizancios era muy interesante. Es más, ellos se asociaron con los bárbaros. Y luego las cruzadas van a ser otro tema muy relevante que lo vamos a entender cuando estudiemos en la próxima lección sobre las cruzadas. Eso lo vamos a ver la otra semana, sobre las cruzadas. Hablemos del Imperio Romano de Oriente en tiempos de Justiniano. Esto que ustedes ven aquí, espero que lo estén apreciando, especialmente aquellos estudiantes que lo van a ver luego este video. Van a verlo en el canal de EBS. Aquí están muchas de las ciudades que quizá ustedes han conocido o han escuchado. Por ejemplo, aquí tenemos el río Danubio, el río Elba, el Vístula, el río Sena. Río Sena, Loria, están en Francia. Entendemos que está en Francia. El Duero, el río Duero, es el del que habla en la obra um, Miguel de Cervantes Saavedra. Esto es España. Málaga, Cádiz, Córdoba, Cartagena pertenecen a España. Entonces, España, este tendría que ser un paso muy pequeño que, uh, que se estrecha aquí. Este es el estrecho de Gibraltar. Es un paso pequeño que hay entre Marruecos y Cádiz, España. Luego acá van a tener ustedes la extensión de África y aquí van a tener Sicilia. No sé si han oído hablar de la mafia siciliana, se ubica aquí. Su capital es Siracusa y en Siracusa existía un excelente, un fascinante inventor en Siracusa, un fascinante inventor. Luego tenemos aquí España, perdón, Roma y toda la bota, esta bota que ustedes ven aquí, se parece a una bota. A Italia le comparan con una bota, la bota italiana le llaman. Si ustedes se fijan, parece una pierna y que abajo parece una especie de tacón, como una bota. Esta bota es la referencia a Italia. Turín, Milán, Génova, Pavía, Ravenna, Verona, Roma, Bari, Tarento, forman parte de la extensión de Italia. En Roma está una pequeña ciudad llamada Ciudad del Vaticano, que es el país más pequeño del mundo. Tiene 4 cuadras, tiene 4 cuadras. Es el país más pequeño del mundo, o sea, 400 metros aproximadamente. Luego, acá tenemos la división, básicamente la división sería aquí. La división, vamos a ver si logramos dibujar por acá. Vamos a ver si logramos hacer un dibujo con un marcador. Vamos a hacerlo en rojo. Entonces, este dibujo, básicamente vamos a dibujar la división del Imperio Romano en este caso, este va a ser el Imperio Romano de Occidente, vean, Occidente,
Bueno, se lee un poco que Occidente, ¿verdad? Y este va a ser el Imperio Romano de Oriente. Oiga bien, entonces le vamos a poner Imperio de Oriente. A ver, a ver. Entonces, este va a ser el Imperio de Oriente. No me da a dibujar, vamos a tratar de dibujar. Bueno, es interesante. Entonces, en este caso, este va a ser el Imperio de Oriente y aquí está, oigan bien, Constantinopla. Constantinopla. Aquí va a ser básicamente el centro de referencia va a ser la capital del Imperio de Oriente. Y es ahí donde se encuentra Justiniano, en el siglo VI. Entonces, entender esta división es clave para saber qué pasó después, qué es lo que ocurrió luego de todo esto, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a lo que sigue. Vamos a eliminar lo que es dibujo. Entonces, vamos a eliminar los dibujos para que no nos interrumpan y seguimos. Am, muy bien. Tenemos entonces, ¿cuál es la ruptura? ¿Cuál es por qué pasa la caída del Imperio de Oriente? Número uno, la corrupción de sus costumbres. Tenían costumbres corruptas. Número dos, su política interior era terrible. Tres, la pérdida de territorio. Cuatro, constantes querellas religiosas. Y ese gran conflicto entre la religión y la cultura que se va a evidenciar en la transformación de una cultura que es netamente romana a una cultura musulmana. Su moneda es el besante. El besante, de ahí la palabra Bizancio. Hablemos un poco sobre la base romana, el arte bizantino, ya del siglo VIII en adelante. Se superponen tres pilares fundamentales. Número uno, continuación del arte paleocristiano oriental. O sea, que se mantiene esa infraestructura, esa visión original de algunos aspectos orientales. Dos, estaba impregnado por la religión cristiana y el influjo oriental. O sea, el cristianismo estaba presente, pero también estaban presentes muchas otras costumbres, especialmente que venían de Oriente. Dos, y tres, la recuperación de la cultura helenística era la supervivencia o pervivencia de las formas clásicas. En este caso tenemos también aspectos que son relevantes sobre Bizancio. La originalidad o el arte bizantino como tal genera su propia estética a partir de la fusión de toda la tradición artística que heredó. Es decir, que el arte bizantino va a ser un producto de la inversión, de la costumbre, de los hábitos, de las influencias que ya traían de los romanos. Por eso el arte romano va a ser evolucionado a través del bizantino. Luego, otra influencia, por ejemplo, era transmisor de forma artística que tienen gran influencia en la cultura del occidente medieval. Y aquí es donde van a verse todos esos castillos, van a verse esa nueva infraestructura, van a tener mucha característica del detalle en la infraestructura, de las imágenes que se van a impregnar en, en algunos elementos. Aquí, por ejemplo, en el arte medieval, vamos a ver la presencia de los ángeles que van a ser impregnadas en los capiteles, en los castillos, en los lugares religiosos o en las columnas. Se va a notar un poco más presente
esta figura religiosa. La industria, en este caso los bizantinos contaron con flotas mercantes, puertos de comercio, explotaban tejidos de seda, manufactura de vidrio, elaboraron objetos de oro, plata, cobre y otros. La agricultura benefició el consumo, la exportación. Era un país, era una nación, era un imperio que tenía un flujo importante hacia Oriente y hacia Occidente, hacia África, hacia Arabia. Tenía influencia marítima, tenía influencia terrestre, era un gran potencial. Justiniano el Grande, también conocido como Flavio Petro Sabatio Justiniano, él nació en Taurecio, Macedonia, en el año 482 y murió en Constantinopla en el 565. Es un emperador bizantino, procedía de una familia tracia muy humilde, encabezada por su tío Justino, el cual había ascendido en el ejército hasta ser nombrado emperador en el 518. Le abre camino a Justiniano y Justino I no tuvo descendencia y designó como sucesor a su sobrino Justiniano, asociándole al trono en el 527, el mismo año en que murió Justino I. Luego crea un código llamado Código, conocido como el Código de Justiniano. Es una escritura político-moral donde destacan algunos elementos. Por ejemplo, su mayor esplendor fue en el siglo VI, su nacimiento, ¿verdad? Durante el reinado de Justiniano. Y como emperador, él tiene una influencia plenipotenciaria sobre las naciones, por lo tanto, él hace que su influencia sea sólida. Justiniano desarrolló, compiló leyes elaboradas por los romanos por siglos. Óigase bien, dominaron sus leyes. Lo que hicieron fueron condensar leyes de muchos siglos. Fueron resumidas. También fue parte de la dinastía Heraclia del 610 al 717. Eh, Les sucedieron la dinastía Isáurica en el 717 y finaliza esta dinastía en el 867. La característica de la dinastía Heraclia es que tuvo mucho brillo, pero la Isáurica tuvo más estabilidad, más control, más mesura, más toma de decisiones serenas. Luego vino la dinastía Macedonia en el 867 al 1057, cuando se da el cisma de Oriente. El cisma de Oriente es algo que ustedes me gustaría estudien, investiguen, por favor, sobre el cisma de Oriente. Todos los que van cumpliendo con sus asignaciones se van recibiendo y recepcionando sus tareas. En este caso, me gustaría que hagan una investigación sobre el cisma de Oriente, qué es lo que ocurre, por qué ocurre, en qué año ocurre. Esto lo tienen que manejar con exactitud para poder comprender los cambios que va a dar, por ejemplo, la religión en ese tiempo, la influencia, por ejemplo, romana para la creación de una ruta religiosa en el cual, en el nombre de Jesús, asesinaban personas. Entonces, el cisma de Oriente va a ser clave para la clase que viene. Luego vamos a venir a las cruzadas, ¿verdad? Bueno, para poder entender las cruzadas, tenemos que consignar una investigación pertinente sobre el cisma de Oriente. ¿Tienen algunas preguntas, jóvenes? ¿Tienen algunas inquietudes para poder desarrollar algunas ideas? Primero necesito que comprendamos lo que pasa en el Imperio Romano tras su caída. Cae el Imperio Romano, pero del Imperio Romano nace el Imperio de Oriente. Se eleva un imperio
que es lo suficientemente sólido, que lo ha establecido a través de la fuerza que tenía Constantino y su padre, Constancio, y esto le hace, de alguna manera, una influencia para que en Oriente, para que en Bizancio, para que en Constantinopla se instituya un nuevo imperio. Y ese imperio va a tener su auge, pero también va a tener su caída. Va a tener fuerza, pero luego va a tener también su división. ¿Qué pasa cuando el Imperio Romano cae en el 500, en el 457? Cae el Imperio Romano, pero queda el Papa en Roma. Entonces ya no tienen el dominio de imperio político, pero tienen el dominio religioso. Entonces, el dominio religioso continúa a través del Papa, que dirige desde Roma, pero ahora en Oriente va a haber un cisma, va a haber una batalla religiosa, va a haber un encuentro de ideas. Y este encuentro de ideas va a tener una presión de por medio, una presión importante, y esa presión que va a impactar va a ser una presión entre los líderes religiosos de la época. Porque en este contexto, recuerden que el catolicismo tiene una fuerza increíble. Es más, en la actualidad sigue teniendo una fuerza increíble. Pero para entonces era una influencia absoluta en la religión. Pero en el cisma se va a encontrar posiciones donde va a haber una gran ruptura del catolicismo. Una ruptura que de aquella iglesia primitiva, antigua, de los primeros 2 siglos, van a surgir nuevos pensadores paralelamente a esta congregación primitiva. Y va a tener la influencia, que es la influencia que nosotros conocemos como Iglesia Romana, Católica, Apostólica, etcétera. Pero esta va a tener muchas subdivisiones a lo largo de la historia. O sea que se va a dividir y se va a dividir y se va a dividir. Hoy día tenemos muchas ramas del catolicismo, pero las más importantes se encuentran mayormente en el 1000, en el año 1000. En torno al año 1000 se da el cisma y va a haber una división religiosa. Eso lo van a estudiar ustedes en casa, van a estudiarlo con calma, van a hacer su investigación. Yo espero que ustedes puedan hacer su investigaciones pertinentes, ¿verdad? Entonces, ese cisma va a ser en el año 1057, pero en el año 1054 va a separarse del catolicismo un gremio llamado la Iglesia Ortodoxa Griega. Y la Iglesia Ortodoxa Griega va a establecer su propio anciano, su propio líder, y a este se le llama patriarca. A este líder se le llama patriarca. Entonces vamos a ir viendo este tema poco a poco y lo vamos a ir analizando con mayor amplitud a través de la investigación. Luego de esto se da lo que se conoce como las cruzadas. Las cruzadas, su nombre se debe a una banda que tenían los sacerdotes en el pectoral con la figura de una cruz. Por eso los que usaban la cruz se denominaban cruzados. Las cruzadas nacen en el siglo XI, exactamente en el año 1095, y logran ver, compañeros. Se ve bien, todo va Sí, bien, hermano. todo va bien. Me da una notificación acá la aplicación, pero Sí, entiendo que se mira, tenemos la hermano. imagen. Entonces, en esta imagen pueden ver el conjunto de los guerreros religiosos que se visten con una cruz, que se ponen un escudo y que van a viajar con el objetivo de hacer una guerra para retomar
la fuerza en Jerusalén. Las cruzadas inician desde el papado romano de Roma, van a enviar tropas para pasar por toda la franja de la zona costera del norte del mar Mediterráneo, van a pasar prácticamente por Constantinopla, por Bizancio, y van a hacer guerra con el que pase, el que esté en su camino, van a hacer guerra. Y ellos quieren bajar hacia Jerusalén porque hay un gran conflicto en Tierra Santa. Recuerden que Jerusalén, Israel, es conocido como Tierra Santa. Para entonces, el gran conflicto era que los musulmanes habían tomado Jerusalén. Y como los musulmanes tienen dominado Jerusalén, los romanos, los sacerdotes, están en una reunión con Urbano II y le solicitan que le dé un espacio para poder batallar, para poder ir a la guerra contra estos musulmanes. Los árabes dominaron Jerusalén y habían respetado los lugares santos. O sea, habían mantenido, por ejemplo, la iglesia del Santo Sepulcro, la habían respetado, ahí estaba, pero Palestina es atacada y sucumbe ante los seljucidas en 1074. Su jefe, Seljuk, eran musulmanes de raza amarilla provenientes de Turquestán. Turquestán. Jerusalén debe ser rescatada. Ese es el conflicto que se da. Hay que rescatar a Jerusalén. Jerusalén está siendo atacada por los seljucidas. Seljuk está tomando las manos, está manchándose de sangre. En Jerusalén necesitamos cuidar los lugares sagrados. Esa es la bandera. Tuvo su origen con los reinos católicos de Europa que deciden enviar tropas a Jerusalén. En este caso, los reinos católicos envían la fuerza armada. Pedro el ermitaño es un expedicionario en Jerusalén y había hecho varios viajes hacia Jerusalén. Mientras el Papa Urbano II es el emperador, el Papa romano, le da carta a Urbano, es decir, Pedro el ermitaño solicita apoyo por carta a Urbano II. Inmediatamente solicita el Papa Urbano, o sea, más o menos en el 94, finales del 94, inicio del 95, el Papa Urbano II solicita una reunión urgente con todos los cleros, con los miembros del clero. Y es cuando se establece el concilio de Clermont en el 1095 después de Cristo. La propuesta del pontífice Urbano II tuvo eco y los asistentes con pedazos de tela formaron una cruz y se la pusieron en su hombro y decidieron tomar la cruz. De ahí la idea de llamarse cruzados. De ahí es la palabra cruzados. Dada su ubicación geográfica, debían atravesar el imperio bizantino para llegar. De algún modo, aprovecharon el motivo religioso para hacerse de territorio bizantino y así ocupar espacio. Vamos un poco al mapa. Volvamos un poquito al mapa. Como ellos tenían que hacer un recorrido desde Roma y pasar por Verona, Ravenna, Dalmacia, Ilírico, Tesalónica, eh, Adrianópolis, ellos tenían que cruzar Constantinopla, Nicomedia, Nicea y bajaban, pasaban por Tarso, Antioquía, Damasco, hasta llegar a Jerusalén. La influencia o el propósito religioso hizo que fueran tomando espacio, retomando fuerza en esta región y también dominando Constantinopla. Era como un motivo disfrazado, por decirlo de alguna manera, un motivo disfrazado. Volvamos otra vez, por favor. Las razones de las cruzadas. Aquí he puesto cuatro razones de las cruzadas. Número uno, las tropas comandadas
por Pedro el Ermitaño y otros figuras insignes, tienen uno, un espíritu migratorio. Dos, deseo de aventura, conocer lugares nuevos, gente nueva. Tres, el atractivo financiero de los musulmanes versus la pobreza bizantina. Es decir, eh, había un apogeo de que los musulmanes tenían riqueza y querían ver qué podían hacer para crecer financieramente. Número cuatro, el deseo, la sed, la insidia de pelea de los caballeros. Y aquí es donde empiezan las narraciones de caballería, los cuentos de Galatea, los cuentos del Miocid, las canciones de Roldán, de Rolando, eh, los nivelungos de los alemanes. Son narraciones en las cuales aparece un caballero montado en un caballo, que son precisamente la fuente de inspiración de la segunda obra más vendida a nivel del mundo. La primera obra vendida literaria, la primera obra literaria vendida en el mundo entero se llama Biblia. Biblia es la más vendida, la más reproducida, la más comprada, la más impresa. Y la segunda es la obra de Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo. Y, como ustedes verán, Don Quijote es un caballero, es un caballero. Y anda montado en su caballito. Y también Sancho Panza, su escudero, es un regordete que va doblando las piernas de un pobre caballo. Y Sancho y el Quijote siguen avanzando, dando esa idea de los caballeros de la época. Luego tenemos la fraseología cruzada. Solo se usó la palabra cruzada en la expedición a Jerusalén. Si ustedes les preguntan, por ejemplo, en el mundo evangélico contemporáneo, se usa la palabra cruzada para una especie de campaña religiosa, pero a lo mejor las personas ni siquiera saben de dónde viene la palabra. Solo se usó cuando se hizo una expedición a Jerusalén. Sin embargo, en la historia se refiere a 8 empresas militares contra los musulmanes. En otras palabras, ¿cuántas cruzadas hubo? 8. 8 cruzadas. 8 cruzadas militares. Este es otra interesante investigación que ustedes pueden realizar sobre las cruzadas. El periodo de las cruzadas fue entre el siglo XI y el siglo XIII. Fueron 3 siglos de cruzada. Aquí están las órdenes de los cruzados. Aquí tenemos las 5 leyendas, los 5 estandartes o los 5 escudos que representan a los cruzados. Tenemos la iglesia del Santo Sepulcro, que está acá. Tenemos a Malté, el templo, los caballeros del templo, los protectores del templo, San Jacques de Lepé, que aparece aquí con una figurita. Aparece aquí una forma de cruz. Todos son una cruz, solo que cada uno tiene una cruz un poco diferente. Y luego la teutónica, que son guerreros propiamente dicho. Entonces, todos son guerreros, pero unos son protectores y otros son atacantes. Unos son para defender y otros son para atacar. En este caso, una de las que se recuerda, los caballeros que son más conocidos y que posiblemente ustedes hayan escuchado, es hablar de los caballeros templarios. Los caballeros templarios son los caballeros del templo. Hay un libro que leí hace un par de años
que habla acerca de los caballeros templarios y el Opus Dei. Es un libro de un sacerdote, un antiguo sacerdote, que aborda el tema de los caballeros templarios. Entonces, los caballeros templarios son protectores de los templos sagrados. Y dentro de los mitos que surgen a través de la novela literaria de Dan Brown, la obra El Código da Vinci, en la obra literaria, ojo, sin base, sin evidencia, es una novela literaria. Él plantea de que el templo de Santa Sofía contiene los restos de el cuerpo de María de Magdala, al que ellos dicen y afirman, o sea, me refiero a la película y a la novela del Código da Vinci, afirman sin argumento y sin evidencia, obviamente, de que se supone que el Santo Grial o el San Grial es la sangre real que obedece a una herencia supuestamente, mire, clase de, 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 de influencia, ¿no? De teorías conspiranoicas, donde dicen que en la película de Dan Brown, en la película basada en el libro de Dan Brown, dice que se supone que la actriz que sale allí es la tataranita de María Magdalena, que es a su vez que supuestamente se había casado con el maestro, con Jesús, y es como una especie de heredera al trono. Eso es quizá una de las mayores, tal vez una de las mayores invenciones en el arte, creer que esa mujer sería la única heredera cuando para tener un árbol genealógico se necesitan por lo menos, si no recuerdo mal, se necesitan 64 pentaabuelos. Ustedes saben que uno tiene abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, septabuelos, heptabuelos, decabuelos, heptabuelos, lo que sea y lo que siga. Entonces, para poder tener un árbol genealógico de esa índole, usted necesita, estaríamos hablando de un árbol genealógico inmenso hasta llegar a Jesús. Y no hay evidencia de eso. O sea, no podemos nosotros creer que Dan Brown en esa novela esté hablando con un contexto histórico apropiado. Él no es historiador, estimado. No es historiador. Él no es narrador de historia, él es narrador de ficción. Así es que tengan mucho cuidado y cuando alguien les pregunte, ustedes tienen que saber qué es eso, dónde salió, por qué lo dijo, que por qué en la novela se cita, por ejemplo, la obra literaria, la obra de Felipe capítulo 2 versículo 18, una obra deuterocanónica o apócrifa, y por qué lo cita, o sea, cuáles son sus intenciones. Porque el texto no puede considerarse válido porque es un texto incompleto también. Entonces, hay otros argumentos que considerar, pero sí me interesa que ustedes conozcan acerca de los caballeros templarios que protegían ciertos lugares en el mundo antiguo, mayormente después del siglo XI. Ellos quedaban custodiando los templos para evitar cualquier tipo de dificultad. Tenemos los tres cruzados, miren, tres cruzados. Vamos bien, hasta ahora vamos bien. Um, está Mara Pérez, está bien. Miramos ahí una luz intermitente que no sé si sea de alguna emergencia que tenga. ¿Todo bien? Pues no, está todo bien, todo bien. Que Dios la bendiga. Entonces tenemos aquí tres tipos de cruzados. La tipología se basa en los hospitalarios, los teutónicos y los templarios. Los hospitalarios, no sé si le es un poco familiar una cruz que actualmente se conoce como la Cruz Roja. Tiene su historia. Aquí Cruz en este Blanca se llama país, ahora.
aquí le llamaron, miren qué curioso, aquí porque no saben de historia, pues ustedes saben que eso es así. Al no saber de historia no saben por qué se llama Cruz Roja, entonces no se tiene obviamente la significación, pero en este caso los hospitalarios, sus nombres eh, terminan en hospitalario, de ahí viene la palabra os, hostal, hostal, y es la palabra huésped, huésped, hospedar. Un hospital hospeda personas para curarlas. Esto, de ahí viene la palabra hospital. Tenemos los teutónicos, que son más guerreros que otra cosa, son más libertarios. Y tenemos los templarios, son los que van a cuidar los lugares sagrados. Hay figuras importantes de los templarios y se cree que los templarios tenían una riqueza incalculable. Eso es lo que se sospecha, que tienen mucho dinero. Esto es lo que vamos a estudiar por hoy. Espero dispensen lo ligero de la clase, lo sencillo, pero la lección se basa, o la clase se basa en desarrollar elementos significativos de la historia de estos primeros siglos. Tienen allí algunas tareitas, ¿verdad? Tienen su investigación. Manden, por favor, cualquiera de ustedes en escrito al grupo de Telegram, por favor, pueden cargar a Byron Marroquín, por favor, que él ponga, el maestro dejó esta tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea es investigar sobre el cisma de Oriente, ¿verdad? El cisma de Oriente y sobre las cruzadas. Las dos investigaciones que van a realizar para que podamos abordar un poco acerca de cómo fue una cruzada. Pero sí, en esta siguiente lección, me gustaría enormemente que abordáramos otros temas bien interesantes de el Renacimiento. Hermana Reina Bermúdez. Hermano, en cuanto a justamente lo que pregunta usted, que cuántas cruzadas vieron, ¿verdad? Correcto. Esa es en sí la tarea, porque Sí, sí. sí, Pero ahorita exacto. miré que son los 5 puso, pero son 8 entonces. Sí, van a hacer ustedes la Ok, investigación, van ajá, a corroborar según la historia y ajá, también me gustaría que ustedes entiendan cómo era una cruzada, cómo se hacía una cruzada, qué características tenía, cuáles eran las incidencias. Y en el caso de el cisma, eso es muy fácil. Solamente van a saber qué fue el cisma, a qué se refiere cuando se habla del cisma de Oriente, qué significa. Y es para que ustedes ok. tengan una visión amplia de la historia, ¿verdad? Una visión amplia de la historia cristiana. Sí. Byron. Hermano, perdone, ¿qué dijo? Solo escuché que mencionó mi nombre, estaba ahí escribiendo algo, pero Que por favor usted tome notas de las preguntas y que usted comente en el grupo de WhatsApp de Telegram, que usted me ayude a llegar a los demás estudiantes sobre las tareas de hoy. Que usted escriba, el profesor hermano Gerson solicita que investiguen sobre las cruzadas y sobre el cisma de Oriente. Eso es todo. Que usted escriba por mí, en mi nada, sí, nombre, pues, como un está bien, hermano. emisario. Usted va a ser Solo un que estaba embajador escribiendo. templario. Usted va a ser un embajador templario. Entonces, usted va a llevar esa misiva y va a comentarle a los estudiantes que no están en la sala que puedan investigar sobre esos dos aspectos para la siguiente sesión, ¿verdad? Para estar preparados para la siguiente clase. Está bien, hermano. De los que están activos, Ulises siempre está, pero no lo veo. No sé qué pasó. Yo tengo eso que compartir, ya lo he realizado. Espero que ustedes estén claros de algunas de las ideas o de todas las ideas que compartimos. Le enviamos un saludo a nuestra audiencia de Facebook, perdón, de YouTube, de la plataforma de YouTube donde se retransmite esta clase. Que Dios les bendiga. Les saluda desde Nicaragua
su facilitador. Soy Gerson Bravo y un saludo para hermana Reina, Mara, Ronald y Gracias, Byron, que hermano. estuvieron en la clase, y a todos los estudiantes que se van a poner al corriente luego. Feliz noche, Dios les bendiga. Feliz noche, hermano. Feliz Saluda, hermana noche, hermano. Rebeca. Dios lo bendiga. Muchas Bendiciones gracias. a todos. Paz de Amén, hermana Dios. Marita. Bendiciones. Amén.